el Congreso Eucarístico en Ecuador. Obispo ucraniano dice que frente a casi 3 años de guerra con Rusia, la gente saca fuerzas de la Eucaristía. Desde el Congreso Eucarístico en Ecuador, obispo de Estados Unidos de origen hispano destaca que ante el cansancio y el agobio, la Eucaristía lo fortalece a través de la celebración de la Santa Misa. Desde México, la Iglesia se opone a una serie de polémicas reformas a la administración de justicia por parte del gobierno saliente. Desde Timor-Este, ante 600.000 almas, el Papa Francisco celebra la Santa Misa. Destaca que en el nacimiento de un niño se encuentra esperanza. Se vuelve a soñar y creer en la posibilidad de una vida mejor. Timor está entre los países de más altos ratios de fertilidad en el mundo. Entre los 135 deportados por la dictadura de Daniel Ortega hay varios líderes evangélicos. Hablamos con ADF Internacional, que los asesora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Ecuador en el segundo día del Congreso Eucarístico Internacional. Las conferencias y testimonios programados para hoy se desarrollan bajo el lema Fraternidad redimida en Cristo. El lunes último, en el panel sobre Mundo herido, destacó el mensaje del obispo ucraniano Hiroditi Komar, cuyo país vive una guerra con Rusia desde el 2022. Ante los miles de asistentes al Congreso en Quito, dijo que la Eucaristía es una invitación a participar del sufrimiento y la resurrección de Cristo. Solo Él puede curar las familias destrozadas, las vidas rotas y cambiar la muerte por la vida. Escuchemos más. Tenemos parroquias donde ya casi 3 años no paran de rezar en el templo. La gente tiene su turno para rezar de día y de noche. Nuestra fuerza es la Eucaristía. La Eucaristía es una invitación a comunicar y hacer comunión con los demás. Es decir, estar con la gente en los momentos más difíciles y entregar la vida por el pueblo. La vida de nuestra gente está dividida en 2 partes, antes y después de la guerra con Rusia. Y ahora sabemos muy bien que nuestra vida nunca será como antes. Es difícil encontrar las palabras para describir todos los horrores de la guerra en Ucrania. Para mucha gente en el mundo, la guerra es algo abstracto, pero para nosotros es una realidad terrible que vivimos cada día, experimentando el peligro de perder nuestra propia vida o la vida de nuestros familiares. Algunos nos dicen que Ucrania provocó a Rusia para comenzar esta guerra. Eso es como si se dijera algo similar a una mujer violada. Es injusto llamar al genocidio que Rusia hace en Ucrania con la palabra crisis. Es mentira, es un testimonio falso, enfatizó. Nuestras iglesias no son solo un lugar de oración, sino el sitio donde uno puede encontrar consejos o resguardarse durante los bombardeos. Yo admiro el fervor y sacrificio de nuestros curas. Son héroes porque con sus oraciones y hazañas cotidianas apoyan a su pueblo. Para vencer el mal, necesitamos una oración por la conversión de todos nosotros, en Ucrania, en Europa, en Ecuador, en el mundo. La guerra en Ucrania no es solo el problema de Ucrania. Que el mundo sea más fuerte. Señor, Rey de la paz y del universo, guarda a nuestro pueblo y a Ucrania. Ahora escuchemos a Monseñor Oscar Cantú, obispo de San José en California, Estados Unidos. En entrevista con nuestro enviado especial Diego López de Así Prensa, compartió una reflexión sobre su experiencia con Jesús Eucaristía, basado en sus 30 años como sacerdote y 16 como obispo. Yo tengo 30 años como sacerdote, 16 años como obispo y indudablemente hay momentos que vivo que estoy cansado y que me siento agobiado, que estoy preocupado por X razón, alguna crisis que estamos pasando, etc. Y a veces no encuentro palabras cuando me siento en mi capilla en la mañana para conversar con Jesús. Sé que ahí está presente. Y a veces simplemente me siento y digo, aquí estoy. No siento tanto la presencia. Y me pongo a celebrar la misa ahí en mi capilla, cuando no tengo misa en otro lugar. Y indudablemente durante la celebración de esa misa sencilla, quieta,
las palabras de la Eucaristía, las palabras de la iglesia, las oraciones, hay algo que me toca el corazón, que me abre, que me prende la luz, que es la luz de Cristo, y es la voz de la iglesia que está hablando por medio de mi persona, a Dios Padre. Entonces, sí se abre una puerta, y no solo para mí, eso sí es mi experiencia personal, pero pienso que aún personas que están presentes en la celebración de la Eucaristía, tal vez no tengan el lenguaje para expresar lo que sienten o por qué están allí, pero sí hay una conexión con Cristo. Ahora nuestra mirada se dirige a México, donde el gobierno saliente pretende una serie de polémicas reformas en la administración de justicia, frente a las cuales la iglesia se opone. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta. Durante las últimas semanas, en México se ha generado un intenso debate en torno a la reforma constitucional que afectaría al Poder Judicial, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma busca modificar de manera significativa la estructura y funcionamiento de los órganos de justicia en el país. Entre las propuestas, destaca la reducción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9. Por otro lado, se prevé la elección popular de jueces y magistrados tanto a nivel federal como a nivel local. También se plantea la figura de jueces sin rostro para proteger a los juzgadores que atiendan casos relacionados con la delincuencia organizada. No obstante, expertos han alertado que de aprobarse la iniciativa, la administración de justicia podría volverse aún más deficiente. Se acaba con ese sistema realmente de meritocracia que favorece una profesionalización, pero también es previsible que la administración de justicia pues sea, si consideran que es deficiente ahora, que sea aún más deficiente con personas que no siguieron un filtro de méritos, de estudios, de formación, etc. El 4 de septiembre se dio un primer paso en la aprobación, cuando la Cámara de Diputados votó a favor a esta reforma. Ahora está en manos del Senado, donde se espera que el 10 de septiembre se realice la primera lectura del proyecto y la votación se lleve a cabo el 11 de septiembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación en la Cámara de Diputados. Durante su conferencia matutina, aseguró que no hay motivos para preocuparse y reiteró su felicitación a los legisladores por su esfuerzo en limpiar de corrupción al Poder Judicial. Destacó que el objetivo es que el pueblo elija a estas autoridades de manera similar a cómo se eligen otros cargos públicos como gobernadores y diputados. En este contexto, los obispos mexicanos, a través de un comunicado, advirtieron que la propuesta de reforma no responde a una revisión integral del sistema judicial ni garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia. Más aún, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes. Y alentamos a continuar las reflexiones de colegios de abogados, estudiantes y profesionistas en las que coinciden con distintos organismos internacionales que manifiestan que la elección para el cargo de jueces y magistrados, además de politizar y debilitar la impartición de justicia en México, no ofrece ninguna garantía para superar la corrupción y la impunidad que requiere urgentemente la ciudadanía. Organismos de la sociedad civil también han manifestado sus inquietudes similares, destacando que permitir la elección popular de jueces podría abrir la puerta a campañas políticas en el ámbito judicial. Uno de los problemas más grandes es que se va a politizar el Poder Judicial, ya que los jueces van a empezar a hacer estas campañas políticas tal cual para darse a conocer, dar a conocer cuál es su agenda, su visión con la que van a estar trabajando. Y pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a tener a personas que a lo mejor atentan contra los valores de los católicos y van a estar haciendo campaña y a lo mejor ganan. Vamos a tener a grupos de interés como el narcotráfico imponiendo a personas dentro del sistema judicial, lo cual es gravísimo para nuestra democracia. El país está expectante en la aprobación de esta iniciativa, la cual se perfila como la última gran reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de dejar su cargo el próximo 1 de octubre.
Toda la atención está centrada en las implicaciones que tendría en el Poder Judicial y también en el equilibrio democrático del país. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Este martes por la noche el Papa Francisco sale hacia Singapur, el último país que visitará en su viaje apostólico por Asia y Oceanía. ¿Cómo se despidió el Papa Francisco de la gente en Timor Oriental? Veamos el reporte de nuestra enviada especial, Courtney Mares. Cientos de miles de católicos asistieron hoy a la misa del Papa Francisco, aquí en Timor Oriental, uno de los países más católicos del mundo. El 98% de la población del pequeño país es católica. La visita del Papa Francisco marca el 25 aniversario de la independencia del país, en la que la Iglesia Católica desempeñó un papel importante en la defensa de los derechos humanos. Grandes multitudes se alinearon en las calles de la capital, Dili, por kilómetros, para la llegada del Papa el lunes, con niños ondeando banderas del Vaticano y aplaudiendo con entusiasmo. En la ceremonia de bienvenida, el Papa Francisco fue recibido en el Palacio Presidencial por el presidente de Timor Oriental, José Manuel Ramos Horta, Premio Nobel de la Paz y figura destacada del movimiento independentista del país. En el discurso del Papa a los funcionarios del gobierno local en el Palacio, Francisco subrayó la importancia de la protección para prevenir todo tipo de abusos. En su segundo día en Timor Oriental, el Papa Francisco visitó una escuela para niños discapacitados. Niños vestidos con trajes tradicionales saludaron al Papa junto con las monjas que dirigen la escuela. Luego el Papa se dirigió a la Catedral de la Inmaculada Concepción de Dili, donde habló al clero y a los religiosos sobre la importancia de la evangelización. En el encuentro de hoy del Papa Francisco con los católicos locales en la catedral, hablé con una religiosa que me contó que cuando su orden llegó aquí, se sorprendió al descubrir que algunas niñas que vivían en las montañas caminaban 3 o 4 horas al día para ir a la escuela. Así que las hermanas se pusieron manos a la obra y abrieron una residencia para que las jóvenes pudieran recibir una educación sin tener que hacer un viaje tan arduo. Alrededor de 600.000 personas asistieron a la misa en Timor Oriental. El campo de Tasi Tolu era un mar de paraguas amarillos y blancos con motivos vaticanos para protegerse del sol abrasador. Algunas personas me dijeron que llegaron a las 4:30 de la mañana para coger sitio en la misa, que empezó a las 4:30 de la tarde. La misa multitudinaria puso fin a la agenda del Papa para hoy. Mañana el Papa de 87 años se reunirá con jóvenes en Timor Oriental antes de volar a Singapur para la última etapa del viaje más largo de su pontificado. En Dili, Timor Oriental, Courtney Mares, EWTN Noticias. Antes de su paso por Timor Oriental, el Santo Padre estuvo en Papúa Nueva Guinea el fin de semana y se dirigió en forma especial a los misioneros y jóvenes sobre su labor evangelizadora. Veamos. El Papa Francisco se encuentra a más de la mitad de su visita al sudeste asiático. El viernes por la tarde, el Santo Padre aterrizó en Papúa Nueva Guinea, donde se reunió con las autoridades y diplomáticos del país, así como obispos y líderes católicos. El Papa Francisco también viajó a la ciudad costera de Vanimo, donde ningún papa había estado antes. Llevó consigo juguetes, ropa, medicinas y otros artículos de primera necesidad para ayudar a la gente que vive en zonas remotas. En su discurso a los fieles de Vanimo, el Santo Padre elogió la labor de los misioneros que llevan evangelizando la zona desde el siglo XIX. Fanno una cosa bellísima ed è importante. Estáis haciendo algo hermoso y es importante que no os quedéis solos. Es necesario que toda la comunidad apoye este esfuerzo para que podáis llevar a cabo vuestro servicio con serenidad. Especialmente cuando devono. Antes de embarcar en su siguiente vuelo, el Papa Francisco se dirigió a unos 10.000 jóvenes en un estadio, tras un colorido baile de bienvenida a cargo de un grupo de jóvenes vestidos con atuendos tradicionales. El Papa Francisco explicó que no podía irse de Papúa Nueva Guinea sin reunirse con ellos porque los jóvenes son nuestra esperanza para el futuro. Gracias por vuestra alegría y por relatar la belleza de Papúa, donde el océano se encuentra con el cielo, donde nacen los sueños y se desvanecen los desafíos. Sobre todo, gracias por poner ante todos nosotros un deseo esperanzador. Enfrentar el futuro con sonrisas de esperanza. Importante. Afrontar el futuro
con sorrisi di speranza. Ayer por la mañana el Santo Padre aterrizó en Timor Oriental, la única nación de su itinerario donde los católicos son la inmensa mayoría. Mientras se dirigía a la Nunciatura Apostólica, multitud de personas se alineaban en las carreteras aplaudiéndolo y ondeando banderas del Vaticano. En Roma, Benedicte Cedergren, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, entre los 135 deportados por la dictadura de Daniel Ortega hay varios líderes evangélicos. Hablamos con ADF Internacional que los asesora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, en el día de la fiesta de la Virgen Patrona de Cuba, cientos de devotos de la isla la llevan en procesión para celebrar. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Hace unos días la dictadura de Daniel Ortega deportó 135 personas, entre ellas 11 pastores y líderes del ministerio Puerta de la Montaña que Alliance Defending Freedom International estaba asesorando. Para saber más al respecto estamos con Cristina Jelkrem, consejera legal para Latinoamérica de Alliance Defending Freedom International. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Cristina, bienvenida al programa. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a usted. ¿Qué opina de la excarcelación de los 135 nicaragüenses? Definitivamente agradecemos que los 11 líderes de Puerta de la Montaña ya no se encuentren privados de su libertad de forma arbitraria. Sin embargo, consideramos que esto es una victoria parcial, ya que estas personas están obligadas a vivir en el exilio, han sido expulsadas de su país. De la misma manera, en lo que hemos visto en Nicaragua en relación con la libertad religiosa allí, es que las instituciones religiosas, inclusive las iglesias, no son libres para predicar el Evangelio sin represalias por parte del Estado. Vamos a considerar que tenemos una victoria completa en Nicaragua cuando los líderes religiosos y comunidades de fe son libres de predicar el Evangelio sin represalias por parte del Estado. ¿Cómo queda el caso de los pastores y líderes del ministerio Puerta de la Montaña ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la expulsión? Pues como saben, los líderes de Puerta de la Montaña han recibido una medida provisional de la Corte en julio de este año. A día de hoy nos encontramos en la etapa de supervisión de cumplimiento de la sentencia, en que la Corte está recabando información por parte del Estado, de las víctimas, de sus conocidos, para conocer si el Estado ha verdaderamente cumplido con lo que la Corte mandó en estas medidas provisionales. Una de las cosas que la Corte mandó fue la liberación inmediata de los líderes religiosos. Sin embargo, dado que se da junto con el exilio, la Corte va a tener que determinar si Nicaragua ha cumplido verdaderamente con la medida provisional impuesta. ¿Están apoyando algún otro caso de libertad religiosa en Nicaragua? Sí, ADF International también lleva la defensa del obispo Rolando Álvarez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cristina Jelkrem, asesora legal para Alliance Defending Freedom International, gracias por haberse comunicado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Por otro lado, en Suiza, los obispos condenaron la acción de la legisladora Zanija Mehti del Partido Verde Liberal, quien publicó en sus redes sociales una fotografía suya practicando el tiro al blanco sobre una imagen de la Virgen María y el Niño Jesús. Los prelados señalan que dichos objetivos son inaceptables para prácticas de tiro. Dicen que este actuar hiere los sentimientos religiosos de muchos católicos. Además, el uso de esta imagen muestra violencia y falta de respeto hacia la persona humana. La congresista de 32 años borró las fotos luego de ser cuestionada por su acción. Dijo que el cartel con las imágenes de la Virgen y el Niño le pareció lo suficientemente grande como un objetivo adecuado. Se disculpó y envió una carta pidiendo perdón a la comunidad católica. Según Associated Press, su partido se distanció de la acción e informó que Mehti renunció a su puesto de líder. Y en Nueva Zelanda, un pueblo indígena maorí coronó una nueva reina que profesa la religión católica. Se trata de Enga Wai, hija menor del difunto rey. Fue nombrada sucesora con 27 años hace pocos días. Tomó su lugar en el trono cerca del ataúd de su padre, quien falleció el 30 de agosto a los 69 años. Su muerte se produjo días después de su 18º aniversario como rey de Kingitanga, o movimiento del rey maorí, fundado en 1858 para unir a los maoríes bajo un solo soberano. Según Catholic News New Zealand, fue la abuela quien pidió que bautizaran a Enga Wai. La intención de la difunta reina de bautizar a su nieta no era solo unir a las tribus maoríes, sino también que sea una unificación de credos para tender un puente entre el movimiento Kingitanga y la Iglesia Católica.
Ahora les contamos que James Earl, famoso actor que dio vida a personajes como Darth Vader de la saga de Star Wars y Mufasa en El Rey León, murió este 9 de septiembre a los 93 años. El deceso ocurrió en su casa en Nueva York, Estados Unidos. James Earl superó la tartamudez que tenía a temprana edad. Después de servir en el ejército, se dedicó a la actuación. No habló mucho de su fe católica, pero en una entrevista en 1987 dijo que se convirtió durante el tiempo que sirvió en el ejército. Su carrera duró casi 7 décadas. En 1985 prestó su voz al faraón en el primer episodio de La Mayor Aventura, Historias de la Biblia de Hanna-Barbera. También grabó una edición en audio de la versión King James del Nuevo Testamento. La Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de Cuba. Como cada año en el día de su fiesta, los devotos de la isla salieron a las calles para expresar la veneración y el amor que sienten por la Madre de Jesús. Los detalles con nuestra corresponsal Rachel Díaz. Tenían presente este amor a la Virgen. Desde finales de agosto comienzan en Cuba las novenas que preparan para la celebración de la gran patrona del país, la Virgen de la Caridad del Cobre. En las parroquias, capillas, incluso en las casas, los cubanos muestran su homenaje por la vocación mariana que, flotando sobre las aguas, llegó un día a esta tierra. Cada 8 de septiembre, el Santuario Diocesano y Basílica Menor de La Habana, dedicado a la Caridad del Cobre, abre sus puertas a miles de peregrinos que participan de las misas que cada 2 horas se ofrecen en el templo. Decenas de familias han venido en la última semana a bautizar a sus niños y consagrarlos a la Virgen Madre. Velas, flores y oraciones se ofrecen a diario. ¿Quiénes son estas personas que asisten al santuario? ¿Por qué aman a la Virgen y qué le confían? Nos cuenta el padre Ariel Suárez. Al santuario de la Virgen vienen, obviamente, primero los cristianos, los creyentes en Cristo, aquellos que practican la fe en su comunidad cristiana. Después viene la gente de piedad popular, vienen personas también de religión sincrética, de origen africano. La Virgen de la Caridad ciertamente es un elemento fundamental de la fe cristiana porque es la Madre de Cristo, la Madre del Dios hecho hombre y la Madre de la Iglesia, pero también en Cuba la Virgen de la Caridad es un elemento de identidad nacional, es un signo de cubanía, es un signo de unidad y de comunión entre todos los cubanos. Por eso me atrevo a decir que de las primeritas cosas que el cubano pide es la salud. Después el pueblo cubano pide, vamos a decir, paz, poder tener paz en su corazón, poder vivir en paz. El pueblo obviamente pide que mejoren las condiciones de vida que tenemos en nuestra patria, que podamos vivir dignamente como seres humanos, que podamos realizar en este país nuestros sueños personales, familiares. Se pide por el bienestar de la nación, se pide siempre por los enfermos, por los presos. Nosotros sabemos que hay una emigración creciente de no pocos cubanos y sobre todo de gente joven que van dejando muchas veces aquí en Cuba a sus padres o abuelos mayores. Todo eso hace que se pida por la familia, por el bienestar de la familia, para que le vaya bien también a los que han partido a otros lugares. Y claro, y después cada uno pide por necesidades muy particulares, ¿no? Hay matrimonios que pueden estar en crisis, hay lugares donde hay necesidades muy primarias que cubrir, de alimentos, de medicinas. Todo eso se le pide al Señor y se le pide a la Virgen de la Caridad. Muchos cubanos piden a María de la Caridad del Cobre que interceda por sus trabajos y por aquellos a quienes quieren. Así lo hacen a diario Edisnel y Manuel, quienes elaboran en la restauración constructiva del santuario. Para mí es un honor trabajar en la Iglesia de la Caridad del Cobre. Para mí eso es algo especial. Representa todo. Yo ruego por nuestra familia, por mi compañero de trabajo. Nosotros estamos trabajando en altura. Y ruego todos los días porque estemos bien, tranquilos. Ruego por mi hijo, que siga bien en sus estudios, en la escuela, por mi mamá, por todo. Ada, por su parte, participa de la vida comunitaria en el santuario desde que tenía 16 años. Hoy, con más de 70, sigue participando del coro y la liturgia, porque la Virgen asegura: porque es la que me ha enseñado a ser humilde, a ser caritativa. María del Carmen no se pierde la novena ni la procesión desde hace casi una década. Sentirse acogido por la Madre es lo más lindo que hay.
¿dónde mejor vamos a estar que aquí? Mi primera y más grande motivación es mi hija, que está lejos de mí. Una, porque ella es muy devota de la Virgen, y otra, porque a través de la Virgen siento que nos comunicamos. La procesión con la imagen de la Virgen es uno de los eventos más esperados por los devotos. Algunos de ellos participan en las pequeñas procesiones en sus parroquias y luego vienen a las más grandes, como las que ocurren en el poblado del Cobre y estas en las calles de Centro Habana. Que aquí confluyen y son convocados por la Virgen personas de todas las razas, de todas las edades, de distintos niveles de instrucción o cultural. Todo el mundo, vamos a decir, siente que en este lugar son acogidos y que esta casa es una casa abierta para todos los cubanos. Pero la Virgen está en el pueblo, incluso antes que nosotros. La Virgen abre camino. Hay tanta gente que hoy está en este templo, que frecuenta aquí las misas, que dicen: yo llegué a la fe porque vine por la Virgen de la Caridad, por una procesión, o porque hice una promesa a la Virgen de la Caridad. Ya me gustaría a mí tener esa fidelidad a mis promesas, a las que yo le he hecho a Dios en el bautismo, en la confirmación, en el orden sacerdotal, que muchas veces esta gente sencilla de nuestro pueblo tienen en la fidelidad a lo que le han prometido a la Virgen de la Caridad. Los cubanos celebran a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona y madre amorosa de esta isla. A ella piden su intercesión junto al deseo de prosperidad y paz para las familias cubanas, donde quiera que se encuentren. En nuestra patria, en nuestro En La Habana, Cuba, Rachel Lies, EWTN Noticias. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.